Cuando llega ese momento en que decimos los niños salen con esa alegría corriendo, a mí me da ganas de correr con ellos. Salir también por la puerta corriendo. Gloria a Dios. Bueno, pues muy bienvenidos a todos. Es un placer poder estar con vosotros aquí hoy compartiendo la palabra y doy gracias a Dios por los que estamos aquí, también por los que no han podido venir. Los saludamos igualmente, oramos por ellos y vamos a tener este tiempo de encuentro con las Escrituras que estoy seguro va a bendecir nuestra vida. Estamos, como vosotros sabéis, hablando sobre los yo soy, ¿verdad?, del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan tiene muchas peculiaridades, ¿sí? Es con diferencia, dentro de los 4 evangelios, el que más habla sobre la deidad de Jesús. En este evangelio encontramos 7 milagros o señales milagrosas asociadas a 7 yo soy y a 7 discursos o enseñanzas. ¿Por qué el evangelio según San Juan habla de señales en vez de milagros? Bueno, porque los milagros, ¿verdad?, sabemos que están ahí o suceden para, en este caso, que podamos, o para que los incrédulos puedan ver a Dios o puedan creer en Dios, ¿verdad? También están ahí para la gloria de Dios. Sin embargo, las señales, en este caso, tienen un sentido muy diferente. Según el apóstol Juan, estas eran para que la gente, el pueblo, creyera que Jesús era el Hijo de Dios. Así lo confirma el mismo apóstol Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31, donde dice lo siguiente. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que podemos hablar de señales milagrosas, podemos hablar de que realmente estas sucedieron o estuvieron ahí para matizar una verdad que todos nosotros sabemos, pero que es importante proclamar. Como ya he dicho, cada uno de estos milagros, o señales milagrosas, mejor dicho, daban lugar a un yo soy y a una explicación. No olvidemos, y esto ya lo hemos dicho en otras predicaciones, que cuando Jesús dice yo soy, se está igualando a Dios. Podemos ver este mismo yo soy, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, donde dice lo siguiente. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Imagínense que cuando Jesús decía, yo soy, ¿verdad?, aquellos que estaban ahí escuchando, bueno, algunos estaban escuchando humildemente y de repente, pues, lo aceptaron, pero yo me imagino a aquellos escribas, aquellos doctores en la ley, aquellos fariseos que estaban enmarcados en aquel escuchar, yo soy, wow, es que eso era un escándalo, porque estaba diciendo, yo soy Dios. Gloria a Dios por eso. Jesús no solamente explicó o proclamó los yo soy, con señales milagrosas, sino que las demostraba mientras enseñaba, la demostraba con su propia vida. Por ejemplo, para profundizar en que Él era el pan de vida, primero hizo el milagro de los panes y los peces. Pero es que después, y antes de entregarse en la cruz, Él dijo que su cuerpo era como el pan y que debía ser partido. Así que Él mismo escenificó ese pan de vida. ¿Se puede imaginar? Yo soy el pan de vida y Él se da en esa cruz y nos dice este pan es el partido, este pan es mi cuerpo, ¿verdad? Él será como ese pan de vida, el único pan de vida que puede saciar nuestras vidas totalmente. Él también dijo, yo soy el buen pastor, ese pastor del cual nos habla el Salmo 23, por ejemplo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Para ello muestra compasión, y solo un pastor puede tener compasión, por eso es que yo no tengo mucha compasión. No, es una broma. Jesús tenía compasión. Y para ello no solo tiene compasión de las multitudes y les da de comer, sino que con esa misma compasión sana al ciego. Él demuestra que es el buen pastor porque Él no vino a condenar, a robar o a destruir o a engañar. Él vino a cuidarnos. ¿Y cuántos de aquí saben que Jesús nos cuida? Amén. Jesús nos cuida. Y por eso sabemos que Él es el buen pastor. Para mostrar que Él era la puerta,
Él se da en la cruz para reconciliar el mundo con Dios, para quitar todo impedimento hacia ese camino, hacia ese lugar de salvación. Él dice de sí mismo: yo soy el que te va a permitir entrar, dando así la posibilidad de salvación a todo aquel que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Así que ahí tenemos la puerta. Resumiendo, y para no ver todos los yo soy, ¿verdad? Cada yo soy que Jesús proclamó fue expresado a través de su propia vida. Jesús era coherente con lo que enseñaba. Jesús era verdad. Jesús era real. Y lo que decía era verdad. El yo soy que hoy trataremos debería ser el buen pastor si lo vemos desde un punto de vista cronológico, ¿verdad? Pero dado que hoy es domingo de Pentecostés, hablaremos primero de otro yo soy y después aclararé el porqué. Para aquellos que tal vez no sepan qué celebramos en Pentecostés, les diré que los creyentes celebramos Pentecostés por la venida del Espíritu Santo o por el derramamiento que hubo del Espíritu Santo y que vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Un derramamiento o una visitación del Espíritu Santo que vino a raíz de que Jesucristo se fue, ¿verdad? Un derramamiento del Espíritu Santo que propició, ¿sí? En este caso, la iglesia que empezó en ese momento a moverse, a crecer, a construirse, ¿verdad? Voy a hacer solo mención del versículo de Hechos para que recordemos ese tiempo o ese dato específico. Dice así la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresar. Gloria a Dios. Este es uno de esos versículos que nos hablan de ese día de Pentecostés. Y hoy celebramos domingo de Pentecostés, precisamente un día muy significativo para nosotros y para toda la iglesia. Ahora sí, hecha esta introducción, leamos el yo soy que nos toca hoy, y este está en Juan capítulo 11, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 25 al 26. Por favor, voy a pedir que el primero que lo halle lo lea en voz alta. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lo voy a repetir para que quede aquí grabadito la grabación en el teléfono, porque así se escucha mejor. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando leemos esta porción de las Escrituras, tenemos que reconocer que hemos llegado a palabras mayores. Y estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo. Porque hasta ahora hemos hablado de que Jesús es el pan. Gloria a Dios, bueno, es el pan, amén. Hemos estado hablando de que Jesús es la luz. Bueno, y qué buena palabra cuando estuvieron predicando sobre Jesús la luz, ¿verdad? Hemos hablado, en este caso también, que Jesús, el pan, la luz, me olvido de uno. La puerta, sí, perdón, David, la puerta. Sí. Este discípulo olvidadizo. Exactamente. Hemos hablado de la puerta. Pero es que ahora estamos hablando de que Jesús dice algo que tiene que ver con la vida, con la muerte y con la resurrección. Por lo tanto, estamos hablando de palabras mayores aquí, ¿sí? Por otra parte, de los 7 milagros, el levantar a Lázaro de la muerte después de 4 días de haber muerto es por mucho el más provocativo o uno de los milagros más poderosos que suceden en ese momento. Por supuesto, esta no es la única vez que Jesús había resucitado a alguien. Jesús había resucitado a la hija de Jairo y también había resucitado al hijo de la viuda, pero recién habían muerto. Habían muerto ese mismo día, no era el hecho de que había pasado 4 días. La muerte de Lázaro sin duda fue diferente. Si alguna vez han estado en Israel, saben que Israel tiene un clima mediterráneo. En esta época más o menos del año hacía calor. Así que el cuerpo de Lázaro, seguramente después de 4 días, ya se estaba descomponiendo. ¿Verdad que sí, doctor?
También la doctora María Luisa me lo puede comunicar aquí. Muy bien, tengo doctores aquí que lo afirman, así que ustedes vean que lo que digo no me lo invento. Así que esta resurrección, ¿verdad?, de Lázaro es muy significativa. Vamos a ver el contexto de lo que sucede con Lázaro, de la resurrección con Lázaro, porque esto nos va a ayudar a entender este yo soy de hoy, que hoy explicaremos, y nos va también a permitir enlazarlo con Pentecostés. Vamos a ver capítulo 11, por favor, del Evangelio según San Juan. Capítulo 11, versículos del 1 al 7, y voy a pedir que alguna otra persona lo lea también en voz alta. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, y era de Betania, también de María y de Marta, su hermana. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, que lo ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con su cabello. Las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que ama está enfermo. Cuando Jesús murió, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sí. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego le dijo a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Muy bien. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, ¿verdad? Natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las 2 hermanas mandaron a decir a Jesús: tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Está claro, ¿verdad?, que Jesús tenía una relación especial con Lázaro, con Marta y con María. Las Escrituras citan claramente que trató a Lázaro como un amigo. Me llama mucho la atención, ¿verdad?, el hecho de que la palabra amigo, ¿sí?, solo está 28 veces en el Nuevo Testamento. Es un dato significativo que debemos saber. El punto es que, a pesar de que Lázaro es el amigo de Jesús, a pesar de que Jesús dice claramente, ¿no?, en el versículo 5, llamaba a Jesús a Marta y también amaba a la hermana María y a Lázaro, ¿sí? Me llama mucho la atención que no parece que Jesús corra desmedido a sanar a Lázaro. De hecho, Jesús dice claramente lo siguiente: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y al decir esto entendemos que todas las cosas, incluso una enfermedad, incluso aquello que sea lo más difícil que ha pasado en nuestra vida, tiene un propósito. Yo recuerdo que cuando mi esposa enfermó de cáncer, la primera vez, como una vez explicado, pudimos mantenernos firmes en la fe, capear el temporal, como digo yo, pero la segunda vez, cuando supimos que tenía ese segundo cáncer, eso para mí fue un golpe tremendo. Y yo oraba al Señor y clamaba al Señor. Ella ya se había ido a España a hacer su tratamiento, intentando comprender el propósito, hasta que un día el Señor me mostró, ¿no?, esta enfermedad no es para muerte, tiene un propósito. Y a partir de ese momento, ¿sí?, cómo pude descansar en el Señor y cómo pude de alguna forma glorificar a Dios a pesar, ¿verdad?, a pesar de la enfermedad en sí. La palabra sigue diciendo que, pues eso, que Jesús dice: pues está bien, Lázaro está enfermo, vayamos a otro sitio. ¿Quién quiere tener amigos como estos? ¿Verdad? Estás enfermo y tu amigo, en vez de venir a tu casa, se va para otro lugar. Bueno, en mi opinión, Jesús fue muy latino, ¿ya? Por aquello del horario, usted sabe, ¿no? ¿Sí? Siempre llegamos tarde los latinos. Jesús llegó 4 días tarde. Bueno, no podemos decir eso, la verdad es que llegó en su justo tiempo, ya lo sé. Pero algo de latino tiene o no tiene, ¿verdad que sí? 4 días tarde, para mi gusto.
pero 4 días que tenían una intencionalidad en el reino de Dios, 4 días que tenían un propósito, ¿verdad? Dice el versículo del 17 al 27, lo voy a leer yo. Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Imagínate cuánto le hubiera tomado llegar hasta Betania. En fin, sigamos leyendo. Había un propósito, recuerden, ¿ya? Y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlos por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús dice a Marta: no me refiero a esa resurrección postrera, yo me refiero a que yo soy la vida y por tanto Él resucitará ahora porque así lo desea. Jesús estaba representando la resurrección y la vida. Y está diciendo a Marta: no estoy hablando de que un día, sí, en el juicio final habrá la resurrección. No. Yo hablo de que yo soy la resurrección y que yo soy la vida y que Él va a resucitar ahora. Ningún ser humano ha dicho cosa semejante. Solo el Hijo de Dios tiene la autoridad de decirlo. Solo el Hijo de Dios tiene esa autoridad. Varios escritores, entre ellos C.S. Lewis, han señalado que para hacer declaraciones como esta, Jesús tenía que ser el Hijo de Dios realmente. De lo contrario, sería un mentiroso, un manipulador y por consiguiente no sería Dios. Sin embargo, su nacimiento milagroso, sobrenatural, los milagros y prodigios realizados, las profecías que se cumplieron en Él, su ejecutoria y perfecta vida durante sus 33 años, su resurrección de los muertos, los cuales no solo están relatados en las Escrituras, sino también recogidos en documentos históricos de la época, como puede ser, por ejemplo, las actas de Pilato o del historiador Tácito, por citar algunos ejemplos, indican que de lo que estamos aquí hablando es verdad. O sea, Jesús es el Hijo de Dios. Pero sin duda no hay mayor testimonio al hacer esta afirmación que ver los millones y millones de personas transformadas a lo largo de la historia por el poder, por el amor y la misericordia de nuestro Dios. Con este yo soy, el Señor hace una promesa para nosotros. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta es la promesa de vida eterna que Dios nos ha hecho. Jesús le pregunta a Marta: ¿lo crees? Y yo te pregunto en esta mañana: ¿puedes creer en un Dios que te da vida y que te dará vida eterna? Marta le responde: sí, tú eres el Hijo de Dios. Y con ello está diciendo: sí, yo lo creo. Está claro que esta declaración de Jesús y que tiene trascendencia eterna nos está hablando de algo más que de vida eterna, o sea, de esa vida que tenemos en su presencia una vez estemos con Él. Está hablando de un tipo de vida que también tenemos ahora en nosotros. Se llama vida de Dios en nosotros, se llama vida eterna y nos ha sido conferida mediante el Espíritu Santo. Cuando hablamos de que Jesús es la resurrección, y la vida, estamos hablando también de esta vida que tenemos ahora nosotros. De hecho, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente: el que tiene al Hijo, 1 de Juan 5, 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para poder aclarar un poquito más este punto, hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo más importante que hizo Cristo cuando estaba en la tierra? Me atrevo a decir que muchos de nosotros
Quizá la mayoría habrá respondido que lo más importante que hizo fue morir en la cruz, porque gracias a eso pagó el precio de nuestros pecados, gracias a eso nos concilió con el Padre, gracias a eso hemos sido bendecidos, ¿verdad? Aunque esta es una verdad básica de la doctrina de la salvación, tal respuesta debería considerarse incompleta. Por una sencilla razón, porque la muerte de Jesús no tendría el significado o el poder que tiene hoy en día si no hubiera la resurrección, en este caso. ¿De acuerdo? Y ambos hechos son igualmente importantes, porque la resurrección implica vida, y no solo vida en la eternidad, sino vida de Dios también ahora. En ese sentido, cabe decir que el término resurrección proviene de una palabra griega que es, no sé si lo pronuncio bien, anastasis, o anastasis, o anastasis, o algo así, ¿ok? Y que se traduce como levantamiento, recuperar o resucitar, volver a la vida o dar vida. ¿Ok? De hecho, el propósito de Dios al enviar al Hijo por primera vez a la tierra fue el dar vida eterna. Eso dice Juan 17:2. Así que Jesús vino para darnos vida. Y cuando pensamos en esa vida, a veces pensamos en la vida eterna cuando hayamos muerto, ¿no? Y después estando en la presencia del Señor. Pero es que esa vida empezó en el momento que aceptaste a Jesús en tu corazón. Y esa vida está en ti a través del Espíritu Santo. Para asociar esa vida que Dios nos ha dado con Pentecostés, sigamos viendo cómo fue la resurrección de Lázaro. En el capítulo 11, donde estamos ahora, veamos ahora los versículos del 38 al 44, por favor. Voy a pedir, por favor, que alguien lo lea en voz alta. Del 38 al 44. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días aquí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Amén. El versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Tenemos un Dios que se conmueve. Un Dios que, en este caso, a través de Jesús, debemos llorar por su amigo, ¿verdad? Es decir, un Dios que tiene compasión y que entiende tus emociones. De hecho, Él las creó. Digo esto porque a veces no queremos ser emocionales en la iglesia por miedo a no ser genuinos. Pero la verdad es que lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que nosotros debemos reaccionar también de forma emocional ante todo aquello que Dios nos da, ante todas aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado y con las cuales nos bendice. En el versículo 39 dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para ti? En este momento actual, en este preciso momento, ¿qué significa que si crees, verás la gloria de Dios? Creer no es un producto de un sentimiento, sino una decisión basada en la convicción que produce la veracidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Creerle a Dios te lleva a ser su amigo, a sentirte seguro, a ver su gloria majestuosa, a manifestarse en tu vida. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿A quién estás creyendo? ¿A quién estás creyendo hoy? ¿Es Jesús el centro de nuestras vidas? ¿Le estamos creyendo sobre toda cosa, sobre todo principio a Él? ¿O estamos creyendo lo que otros dicen? ¿O estamos creyendo lo que las circunstancias aparentemente dicen? En el versículo 43 dice: entonces quitaron la piedra
de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud para que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro. Y aquí sí podemos decir que Jesús gritó. Siempre decimos: ¿por qué gritas, hermano? ¡No grites! Pues mira, aquí Jesús gritó. No se preocupe, si alguna vez se escapa un grito en la prédica, no pasa nada. ¿Ya? Ahora, no se pase la prédica gritando, no es agradable. ¿Ok? Y dice que Jesús, a gran voz, dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto y el sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Simplemente espectacular. Simplemente espectacular. Tenemos al dador de la vida, Cristo Jesús, resucitando a Lázaro. Él vino a darte vida, vida en abundancia. El primer Adán fue simplemente un alma viviente. El postero Adán, que es Jesús, es un espíritu vivificante. Y Él vino a darte vida en abundancia. Pero esa vida no solo es una vida que tiene que ver con la muerte, es una vida que tiene que ver con tu vida ahora también. ¿Cómo estás viviendo tu vida ahora? ¿Estás haciendo justicia a ese Cristo que se entregó por ti en la cruz del Calvario? Todos nosotros somos como Lázaro, en cierta forma. Porque todos nosotros hemos vivido muertos en nuestros pecados sin conocer a Cristo. Todos nosotros hemos hecho de las nuestras. Hubo un tiempo donde éramos hijos de la desobediencia, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Sin embargo, llegó un día en que conocimos a Cristo. Llegó un día en que pudimos conocerle, tener un encuentro personal con Él. Y a partir de ese momento, nosotros también resucitamos. Como Lázaro resucitó. Y ahora estamos viviendo un proceso que se llama identificación con Cristo. Un proceso donde nos estamos identificando con el dador de la vida, con Cristo mismo. Fíjate que Lázaro muere y lo que Jesús dice, lo primero que dice una vez, lo resucita, es desatadle. Desatadle y dejarle ir. Y nosotros estamos de alguna forma quitándonos las ropas viejas de ese antiguo yo que estaba muerto en los pecados y nos estamos revistiendo con esa ropa nueva, nos estamos revistiendo del nuevo Hijo de Dios que somos. Así que de alguna forma somos como Lázaro también. Hagamos otra pregunta. Hoy estoy preguntón y no he acabado todavía. Hagamos otra pregunta y tal vez parezca fuera de contexto. Pero es necesario para que entendamos cómo se interrelaciona la vida, Jesús en la resurrección y en la vida, con este día de hoy que celebramos Pentecostés. ¿Para qué fue necesario que Jesús muriera? Y esta pregunta necesita respuestas. Así que, ¿para qué fue necesario que Jesús muriera en la cruz? ¿Qué pensamos? ¿Qué dicen? Lluvia de ideas. ¿Para qué sería necesario que Jesús muriera? ¿Para pagar tus pecados? ¿Para reconciliarnos con el Padre? ¿Qué más? ¿Para darnos la salvación? ¿Para qué más fue necesario que Jesús muriera? No te escucho. Que se note que eres pentecostal, no te escucho. Para que vivamos. Amén. Para que vivamos. Para que vivamos. Para disfrutar, han dicho por ahí. Tuvo que morir para resucitar. Uno de los puntos que Jesús mismo dijo, Él dijo para qué era necesario que muriera. Y está en San Juan 16:7. Todo lo que hemos dicho es válido, todo lo que hemos dicho es correcto. Pero Jesús dijo en San Juan 16:7. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Para qué fue necesario que Jesús muriera? Para que tuviéramos vida a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Esa vida plena, que no es una vida carente de dificultades, ojo al dato,
pero es una vida en la que podemos, de alguna forma, ¿verdad?, disfrutar de Dios a pesar de las circunstancias, donde podemos hacer como Pablo. Pablo vivió esa vida espectacular, donde él se dio al Señor en todo momento y en todo lugar, a pesar de que pasó por momentos muy difíciles. La vida que Dios nos ha dado no está carente de desafíos, sin duda alguna, pero también nos dio a su Espíritu Santo para ayudarnos, para ser guiados, para vivir con su autoridad, para hacer la gran comisión, para vivir esa vida eterna que empezó cuando aceptaste a Jesús en tu corazón. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Así que hoy celebramos la vida por partida doble. La vida que vamos a tener, la vida eterna, que vamos a tener en su presencia, pero también la vida que nos fue dada a través de su Espíritu Santo. Ahora bien, todo esto es muy bonito. Todo esto que estamos hablando es, wow, qué bien. Estamos aprendiendo, qué bonito que es, ¿verdad? Hasta puede sonar bien. Bueno, dicho en mí, no sé si suena tan bien, pero lo intento. El punto aquí, ¿cuál es? ¿Cómo aplico esto en mi vida? ¿Cómo aplico el hecho de que Jesús es la resurrección y la vida en mi vida? ¿Cómo lo aplico en mi diario vivir? Porque si no entendemos cómo aplicar la palabra, se quedan bonitas palabras, pero ahí quedó. No hace nada más. Y esa es una pregunta abierta también. No piensen que les lo voy a dar todo mascado hoy. Van a tener que trabajar un poquito ya. ¿Cómo aplico el hecho de que Jesús es la resurrección y la vida, según lo que hemos hablado, de una forma práctica en mi día a día? ¿Quién se atreve a darme un puntito? Venga. Que se note que somos valientes, desafiantes. No tenemos miedo ni temor. ¿Cómo lo aplicamos? Viviendo agradecidos. Muy bien. Creyéndole. Bueno. Para que me resucite tengo que morir. Muy bien. Yo tendría que morir a mis deseos. ¡Guau! ¡Guau! Lo que acabas de decir aquí, madre mía. Muriendo a mí mismo para que Cristo viva en mí. ¡Guau! Eso es una forma de aplicarlo. O sea, alimentando al espíritu y dejando famélico a la carne. Muy bien. ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿Alguien se anima más? ¿Cómo puedo aplicar el hecho de que Jesús es la resurrección y la vida en mi propia vida? ¿Perdón? Caminando en victoria, caminando en fe. Muy bien. Yo te voy a decir de una forma sencilla también que he escrito. Esta es mi aportación pobre. No es tan buena como la vuestra, pero es una aportación. Yo creo que la mejor forma de caminar viviendo esa experiencia de la resurrección, nosotros hemos resucitado, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Es eligiendo siempre la vida. O sea, eligiendo siempre obedecer, eligiendo siempre creer y obedecer a Cristo. En pequeñas cosas, en pequeñas decisiones. No es que sea únicamente en grandes decisiones, porque a veces solo tenemos a Dios para grandes decisiones y en el día a día es como si dijéramos, no, que en el día a día Dios no nos sirve en las pequeñas decisiones. Pues sí. Yo siempre aconsejo a los varones en la reunión de alfas, y lo sabéis, varones, porque siempre os lo digo, ¿sí? Pregúntate, en cualquier situación, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Elige la vida, elige Jesús, elige obedecerlo, creerlo. Quiero ir terminando esta palabra diciendo que Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él vivirá y vivirá para siempre. Nosotros, aunque pasamos por duelo, como todos pasan por duelo ante un fallecimiento, ante una muerte, tenemos esperanza. Y esa esperanza es que, aunque muramos, viviremos en la presencia del Señor. Y esa esperanza es de que seguiremos viviendo en Cristo Jesús. Uno de los mayores miedos del hombre es morir, dejar de existir, dejar de ser. Jesús, que es, en este caso, la vida, viene precisamente a solucionar esto, viene a darnos vida eterna.
Y quiero decirte en esta mañana que esa vida eterna que te ha sido dada tiene un propósito. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con esa vida eterna? ¿Vas a vivir como un resucitado o vas a vivir como el antiguo yo? ¿Vas a morir de tus deseos o vas a vivir para Cristo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, para que nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a